A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un predicador ejecutado en una provincia lejana del Imperio Romano termine siendo adorado como Dios? Miren, esta no es una pregunta de fe, es más bien un rompecabezas histórico. Y la respuesta, si nos vamos a la evidencia más temprana que tenemos, podría de verdad sorprendernos. Vamos a seguir las pistas, así como detectives, para ver a dónde nos llevan. Ok, esta es la pregunta central de todo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué idea fue tan, pero tan poderosa como para convencer a judíos, que eran devotamente monoteístas, a romper con 1500 años de tradición? Es que para ellos, adorar a un hombre como si fuera Dios no era una simple herejía, era la máxima blasfemia. Bueno, la explicación más común, la que casi todos hemos escuchado, es la de la evolución mítica. La idea es más o menos así. Con el paso de las décadas y sobre todo una vez que los testigos originales murieron, las historias sobre Jesús se fueron adornando, ¿no? Se exageraron poco a poco hasta que el hombre se convirtió en leyenda y la leyenda pues se convirtió en un dios. Suena lógico hasta cierto punto. Pero aquí es donde la historia se pone súper interesante. Porque la evidencia textual más antigua que tenemos cuenta una historia completamente distinta. Una que, de repente, comprime esa línea de tiempo de 100 años a solo unos poquitos años, o quizá meses. Y eso, desde un punto de vista histórico, es un problemón para la teoría del mito. Muy bien, vamos a analizar esto como si fuera un caso abierto. A ver, cualquier mito necesita dos cosas, dos ingredientes clave. Primero, tiempo para crecer y segundo, que no haya testigos que puedan pararse y decir, oigan, un momento, eso no fue lo que pasó. Veamos si la historia de la divinidad de Jesús tiene esos dos ingredientes. Antes que nada, aclaremos qué es lo que estamos buscando. No nos interesan los títulos como de respeto, no. Buscamos lo que los académicos llaman cristología alta. ¿Y eso qué es? Es la creencia clara, directa de que Jesús era divino, que ya existía desde antes de nacer y que era digno de la misma adoración que Dios. Esa va a ser nuestra vara para medir la evidencia. Entonces, aquí las tenemos, nuestras dos teorías, cara a cara. Por un lado, la evolución mítica, un proceso lento, gradual, que toma su tiempo. Y por el otro, lo que podríamos llamar el Big Bang cristológico, la idea de que esta creencia explotó casi de la noche a la mañana, y justo en el lugar donde menos te lo esperarías. Comencemos con la evidencia más antigua que tenemos. Y esto es súper importante, no estamos hablando de los evangelios, que se escribieron décadas después, no. Hablamos de fragmentos como de credos y fórmulas que se pasaban de boca en boca mucho antes y que quedaron, por así decirlo, fosilizados dentro de textos que se escribieron después. Tomemos este ejemplo, de la primera carta de Pablo a los Corintios. Él está citando lo que parece ser un credo muy antiguo. Y fíjense bien en cómo lo presenta. Les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. O sea, él no se está presentando como el autor de esta idea, sino como un eslabón más en una cadena de transmisión de información. Esta es la pregunta del millón para armar nuestra cronología. Si logramos ponerle fecha a esta tradición que Pablo recibió, tendremos una ventana directa a lo que creían los primeritos seguidores de Jesús. Y la fecha que los expertos le ponen es, de verdad, asombrosa. Y aquí está lo más fascinante. Esta no es la conclusión de un teólogo, es de Bart Ehrman, un agnóstico y uno de los críticos más reconocidos del Nuevo Testamento. El consenso académico, incluso entre los más escépticos, es que esta creencia se remonta a apenas 1 o 2 años después de la crucifixión. 1 o 2 años. Miren esta línea de tiempo. Entre el evento en sí y la formulación de un credo tan central sobre la muerte y resurrección, pasaron apenas de 3 a 5 años. Para que un mito se desarrolle, esto es un parpadeo. Es que simplemente no hay tiempo suficiente. Y ojo, este credo no es un caso aislado. En su carta a los Filipenses, Pablo cita lo que los expertos creen que es un himno cristiano todavía más antiguo, uno que ya circulaba antes de sus propios escritos. Y la teología aquí es explosiva. Habla de Jesús siendo por naturaleza Dios y siendo igual a Dios. Esto es cristología alta en su forma más pura. Y de nuevo, la fecha es la clave de todo. El consenso académico ubica el origen de este himno entre los años 35 y 45 después de Cristo. Esto quiere decir que una creencia en la divinidad total de Jesús ya existía, como mucho, 15 años después de su muerte. Muchísimo antes de que se escribiera una sola palabra de los evangelios. Ok. La evidencia apunta a que estas creencias son extremadamente tempranas. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no se distorsionaron en el camino? Bueno, para eso tenemos que investigar la cadena de custodia de la información.
Lo que vemos es una cadena de transmisión increíblemente corta y sólida. Empieza con Jesús. La información pasa directamente a los testigos presenciales, gente como Pedro y el propio hermano de Jesús, Santiago. Y ellos, a su vez, se la transmiten a un investigador como Pablo, quien la documenta en sus cartas, que son nuestros registros escritos más antiguos. Y aquí hay un momento clave. Allá por el año 36, solo unos años después de la crucifixión, Pablo viaja a Jerusalén y se pasa 15 días con Pedro, el líder de los discípulos. La palabra que Pablo usa en griego para describir esta reunión no es una visita casual, es historesai, de donde viene nuestra palabra historia. Significa investigar como historiador. Pablo fue a interrogar al testigo principal. El retrato que nos pintan las fuentes no es el de un converso ingenuo. Para nada. Es el de un investigador súper meticuloso. Habló con el testigo número 1, Pedro. Se reunió con Santiago, el hermano de Jesús, que había pasado de no creerle nada a ser un creyente. Y años después, todavía fue y presentó su mensaje a los demás líderes para asegurarse de que todos estuvieran en la misma sintonía. Pero claro, todo esto depende de qué tan confiables son los documentos que nos llegaron. O sea, ¿podemos de verdad confiar en que los textos que leemos hoy son los mismos que se escribieron en ese entonces? Para ponerlo en perspectiva, vamos a comparar la evidencia del Nuevo Testamento con la de otras obras clásicas de la Antigüedad. Miren, los números aquí son simplemente apabullantes. Para las obras de Tácito, un pilar de la historia romana, tenemos unas 20 copias, y la más antigua es de 1000 años después de que él escribiera. 1000 años. Ahora, comparen eso con el Nuevo Testamento. Tenemos cerca de 6000 manuscritos griegos, y algunos datan de apenas 25 a 75 años del original. Bibliográficamente, es que está en una liga completamente diferente. Y no es algo que diga yo. Escuchen a Sir Frederick Kenyon. Él no era teólogo, era el director del Museo Británico y una autoridad mundial en manuscritos antiguos. Y lo dijo clarísimo. La evidencia es tan sólida que cualquier duda de que tengamos los textos tal como se escribieron ha sido removida. Así de contundente. Muy bien. Ya examinamos las pistas, los credos tempranos, la cadena de transmisión, la abrumadora evidencia de los manuscritos. Ahora demos un paso atrás y veamos qué imagen completa nos forman todas estas piezas juntas. Cuando armamos el rompecabezas, la teoría de la evolución mítica simplemente no cuadra. La línea de tiempo es demasiado corta. Los testigos presenciales clave estaban vivos y activos. Y, lo más importante, esta creencia surgió en el terreno menos fértil que se puedan imaginar, el monoteísmo judío, donde la idea de adorar a un hombre como si fuera Dios era una blasfemia impensable. Así que, al final, la evidencia de la cronología no nos obliga a una conclusión de fe, para Lara, pero sí nos pone de frente con una pregunta histórica que no podemos evitar. Si la creencia en la divinidad de Jesús no fue una leyenda que evolucionó lentamente, sino una convicción que explotó desde el día 1, entonces la verdadera pregunta del historiador ya no es si sucedió, sino ¿qué lo causó?